Hemos visto una imagen que se repite. Padres arrestados, menores removidos y hogares descritos como infrahumanos. El caso más reciente involucra a un padre con una niña con autismo. Las autoridades sostienen que las condiciones eran inaceptables. La familia, por su parte, insiste en que él hacía lo que podía con lo que tenía. La pregunta es, ¿se está criminalizando la pobreza? Nos acompaña para discutir el tema Edwin Otero, Belinda Gil, y vía Zoom tenemos a la licenciada Ariadna Godró. Buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en la mañana, pero antes yo quiero que nuestra gente sea parte de la conversación escaneando ese código QR que va a aparecer en pantalla en este momento y nos responda si cree que el Estado criminaliza a los pobres. Ahí está el código QR para que ustedes puedan escanear y ser parte de esta conversación. Pero licenciada, quiero arrancar con usted y quiero saber si usted piensa que se está criminalizando la pobreza en esta isla o estamos ante una respuesta necesaria para proteger a los menores. Sí, mira, quizás a varios niveles, ¿no? Primero, agradecida del espacio, estoy con los chiquitos, así que agradezco mucho el acomodo de poder hacer esta distancia hoy y agradecida a estos panelistas. La realidad es que las situaciones de maltrato de menores siempre son lamentables, situaciones donde los cuidadores, los padres, las madres, las personas a cargo no tienen las condiciones para proveer las necesidades básicas. Y ahí estamos ante un cuadro de condiciones infrahumanas. Sin embargo, no toda situación donde tenemos una pobreza, donde incluso tenemos situaciones donde tenemos niños durmiendo en un mismo matre, donde tenemos condiciones que no necesariamente son óptimas para los menores, significa que estamos ante maltrato y podría significar que estamos ante pobreza. Yo creo que una cosa que hay que estar vigilante es dónde se están haciendo estas intervenciones y cuáles son los criterios que está utilizando el Departamento de Familia para tomar una decisión sobre cómo apoyar a estas familias en lugar de tomar una perspectiva punitiva de los procesos. Usted acaba de dar en el punto, ¿cómo apoyar a esta familia? Porque estamos viendo que inmediatamente los arrestan. ¿Es esta la solución? Mira, la realidad es que los arrestos ocurren cuando estamos ante situaciones de un maltrato de menores que es evidente. En esas circunstancias, ¿verdad? Cuando vemos no solamente que hay padres o madres que no se están haciendo cargo, sino que vemos que hay padres o madres que están promoviendo situaciones de inseguridad o ya de maltrato, sea físico, sea emocional, sea incluso sexual de los menores, pues ese grado de intervención podría promover el arresto. Lo que no estamos viendo lamentablemente son acercamientos que ya conlleven de una manera más directa, incluso orientación a la comunidad de cuáles son las herramientas o los programas que tiene el Departamento de la Familia para atender a padres o madres que sí quisieran tener a sus hijos en mejores condiciones, pero que las circunstancias económicas y sociales no se lo permiten así. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. La licenciada en el punto en algo, que solamente se busca a lo mejor el lado punitivo, no se busca el lado del acompañamiento, de la orientación, de la educación. ¿Cuán importante es este lado fuera, verdad, de lo que es el lado punitivo? Mira, para mí es bien importante que se conozca, ¿verdad?, que Puerto Rico tiene más de 40% de su población viviendo por debajo de lo que se considera el nivel de pobreza. El ingreso promedio de Puerto Rico es $24,000, aunque es un alza de $22,000 hace 3 años, todavía, si tú te pones en perspectiva, $24,000 para una familia de 4 es nada. El criminalizar, ¿verdad?, es un término bien amplio, pero hay que pensar que si una familia no tiene las herramientas para prosperar, no es conducido, no es ayudado, entonces creamos unas ayudas, por ejemplo, el TANF, el PAN, Medicare, Medicaid, y después los criticamos, porque no es nada más que el gobierno, es como sociedad en su totalidad, desde el elitismo y desde los ambientes más altos, que criticamos que alguien es pobre porque le da la gana, cuando la pobreza de Puerto Rico es sistémica y sí persigue a una persona y pasa juicio sobre ella en base a esa misma pobreza, ¿verdad?, y a esa misma necesidad. Nosotros lo vemos con las personas sin hogar todo el tiempo y es triste ver que como sociedad no podamos hacer más, porque los sistemas de respuesta están. La Comisión para Combatir la Pobreza sacó un estudio y estipula que las herramientas están, lo que no estamos es implementándolas, y como dijo la licenciada, bien importante poder ofrecerle las ayudas a las familias a tiempo, en vez de estar respondiendo o arrestando, sino dar el amor de patria a estas familias que están en situaciones bien precarias. Entonces, ¿quién está fallando? Porque usted, me encanta que trae datos, que trae de forma contundente cuál es el ingreso per cápita en Puerto Rico. Si yo como mamá de repente un mes no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz y de repente llega la policía a mi apartamento, no necesariamente yo estoy maltratando a mis menores. Así mismo es.
La licenciada fue muy puntual en el aspecto de ver cada situación, ¿verdad? Porque no por el hecho de que la persona no tenga los recursos económicos para poder pagar en el momento, significa que se está cometiendo delito. Mira, aquí hay gente que vive al contado, día a día. Dentro de estas situaciones que hemos visto, vemos personas que aun cuando tienen un techo sobre sus cabezas están a ley de quedarse sin vivienda. Y no por eso están cometiendo delito. Hay que ver también cómo es que, como dice Belinda, como sociedad podemos ver esto, ¿verdad? Y hacer como un wrap-up de cómo solucionar. En vez de criminalizar, en vez de tener personas, alcaldes que dicen vamos a reintegrar a las personas sin hogar, hacer códigos de orden público que lo que hacen es criminalizar, lo que hacen es marginalizar, claro. Pues entonces hay que hacer una conversación de pueblo, de comunidad, no un comité, no estamos hablando de hacer más, estamos hablando de tener un diálogo sincero entre todos y ver cómo todos podemos aportar, porque esto es un asunto de todos y de todas. Y saber cuáles son las soluciones, licenciada, cuáles podrían llegar a ser las respuestas del Estado ante esto, más acompañamiento, más educación, como usted decía, ¿cuál debería ser la respuesta correcta del Estado? Quería rescatar algo que rápidamente que decían los dos compañeros. La realidad es que me corten la luz, que me corten el agua, que me quiten un carro, incluso que yo enfrente un desahucio no hace que esa familia esté incurriendo en maltrato. La ley es muy puntual cuando dice que cuando hay sospecha razonable de maltrato hay una obligación de reportar ese maltrato a las autoridades, por ejemplo, por parte de maestros, trabajadores sociales, médicos, abogados, abogadas. Pero yo creo que también hay que ser muy puntual en que cuando sabemos que una familia necesita apoyo integral, si lo que se visibiliza a través de los medios y a través del Estado es que siempre es una intervención violenta, que el Departamento de la Familia viene a quitarse a los nenes, viene a coger fotos y a ponerlas en televisión. Las familias que necesiten apoyo no lo van a buscar porque es una manera de escarnio, ¿no? Si yo pienso que viene la Administración de Vivienda Pública a ver a mi apartamento y en vez de ayudarme lo que viene es a postear las fotos en una red social, la realidad es que es bien complicado que la gente sea capaz de buscar asistencia. Yo creo que el Estado tiene que cambiar el enfoque y esto va a través de políticas públicas y te voy a hablar bien puntualmente desde el proceso de los casos de desahucio, cómo vamos a proteger a esa gente que tiene menores de edad, porque ahora mismo tú tener menores de edad y no tener una casa no es una defensa, ni detiene, ni hace más lento, ni hace distinto un proceso de desahucio. Y por otro lado también yo creo que hablar de qué tipo de apoyos le vamos a dar a las familias. Tú quieres que esas familias puedan trabajar y proveer para los niños, pues ¿dónde están las licencias de cuidado? ¿Dónde está el apoyo para que esas madres y padres, para esas abuelas trabajadoras que son las que están criando, puedan hacerlo? Cuando la gente piensa en el Departamento de la Familia y que la gente piensa que el Departamento de la Familia viene a castigarte y a quitarte, eso le dice al Estado que tiene un problema en el diseño de la manera en que se hace este tipo de acompañamiento y que no es un acompañamiento, es una intervención. Sin duda. Ese es el problema que tiene, porque si no, cuando se descubren los casos ya es demasiado tarde muchas veces para poder mitigar. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros y a ustedes por haber gracias por tenernos presente. Nuestro público opinó y más del 70% piensa que sí, que se criminaliza a los pobres en este país. Así que tenemos trabajo por hacer y sobre todo como terminó la licenciada diciendo que cuando uno piensa en el Departamento de la Familia que viene de forma punitiva, eso debemos cambiarlo. Vamos a pasar con Mari Carmen ahora a ver cómo está